Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familias católicas conectadas con Cristo. Me estoy riendo porque he grabado este video completo, he hablado, he puesto ejemplos y cuando me doy cuenta, la cámara no estaba grabando. Así que hay que hacerlo de nuevo. Pues para mí es un gusto, es un placer estar de nuevo con ustedes. Les pido disculpas porque llevo unas semanitas que no hemos hecho estos videos de la catequesis, pero es que las ocupaciones de un párroco son muchas. Aunque la gente muchas veces cree que los curas no hacemos nada, sí que hacemos. Por lo tanto, aunque haya mucho trabajo, también hay mucha alegría en lo que estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios, del reino de los cielos y de los milagros que hacía Jesús. Pero antes de hablar todo eso, vamos a saludar no solamente a la catequesis familiar de aquí, de Finca España, sino que también quiero saludar a muchos catequistas que me han escrito por privado y me han dicho que están viendo estos videos, lo están utilizando en sus catequesis, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Puerto Rico, en México, en Estados Unidos y sobre todo aquí en España. Para todos les deseo muchas bendiciones y que estos videos sean de provecho no solamente para los niños, sino para toda la familia. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido niño Jesús, tú que con tu mamá la Virgen María y tu papá San José viviste en una familia santa, ayúdanos a que en nuestra familia podamos vivir el amor, la alegría y la unión, como lo vivieron ustedes en Nazaret. Mamita María, acompáñanos siempre. Papito José, protégenos. Niño Jesús, bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ya les he adelantado que hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué es un reino? ¿Conocen ustedes algún reino? Un reino es una porción de tierra, un país, un estado, donde manda y dirige un rey. ¿Conocen ustedes algún reino? Yo creo que en películas hemos visto, por ejemplo, en la película de Narnia, donde está el reino de Arkeland, de Calormen, de Beast, el reino profundo. No creo que ustedes niños, pero sí sus padres, a lo mejor vieron Juego de Tronos, Game of Thrones. Allí también hay diferentes reinos. El reino del norte, el reino de Arim, Crownlands, el reino de Stormlands, Riverlands, Ironlands, Westerlands. Hoy en el mundo también hay reinos, todavía quedan reinos. Los que vivimos en España sabemos que es un reino y tenemos a un rey. En este caso España se llama Felipe. Pero también hay diferentes reinos en el mundo entero. Por ejemplo, Bélgica, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Suecia, Reino Unido, también son reinos, también tienen sus reyes. Y hoy vamos a hablar de un reino más importante que todos esos que acabamos de nombrar. Y es el reino de Dios, el reino de los cielos, o sencillamente el reino. Jesús así los llamaba, pero siempre refiriéndose a la misma realidad. Y podemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿dónde queda el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Pues Jesús nos ha dicho que el reino de Dios está en dos lugares principalmente. Primero, en el cielo, donde Dios reina al universo entero, pero también, y más importante, en nuestro corazón. El reino de Dios está en el cielo y en nuestro corazón. Y allí Cristo es el Rey. Allí Cristo es el que debe orientarnos, cuidarnos, guiarnos, como buen Rey y pastor que es. Ahora, ¿cómo es el reino de Dios? Pues primero hay que decir que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, no se va a parecer a los reinos que conocemos. Jesús no vive en grandes palacios con grandes lujos. Jesús vivió en la humildad de Belén, del pesebre, en la humildad de Nazaret, siendo pobre, ayudando a los pobres. Y hoy vive en el cielo, junto a Papito Dios, junto al Espíritu Santo, forman la Santísima Trinidad. Son un solo Dios en tres personas distintas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y así como Jesús dijo que su reino no es de este mundo, su reino es diferente. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo que el reino de Dios es como una semilla, como una semillita muy pequeña, como una semillita de mostaza, que se siembra y crece, y cuando crece se convierte en un árbol frondoso y grande.
También dijo que era como un tesoro escondido, que quien lo encontraba se alegraba, dejaba todo lo que tenía para disfrutar de ese reino, para disfrutar de ese tesoro, de ese reino. También dijo Jesús que su reino se parece a una gran red de pesca que se llena de pescados, todos diferentes, todos de diferentes colores, de diferentes tamaños, para decirnos también que el reino de Dios es para todos. Hay algo muy importante también, es que el reino de Dios, dijo Jesús, que se parecía a una gran fiesta. Por lo menos 3 o 4 veces en los evangelios, Jesús compara el reino de Dios con una gran fiesta de bodas. Por lo tanto, nos dice Jesús que es un reino donde se disfruta, un reino donde se vive una eterna alegría, la alegría de estar en la presencia del gran Rey que es Dios. Ahora, aunque acabo de decir que el reino de Dios es para todos, pero sí que hay un grupo bien importante dentro del reino, que Jesús también lo dijo. Una vez, estando predicando, se acercaron unos niños, los apóstoles y los discípulos querían impedir que llegara Jesús para no interrumpirlo. Sin embargo, Jesús, cuando se da cuenta, dice: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos y como los que son como ellos es el reino de los cielos. ¡Uf, qué gran alegría! El reino de los cielos es de los niños. Los niños son los principales dueños y herederos del reino de Dios. Pero no solamente el reino es de los niños. Jesús también tuvo predilección en ese reino con los enfermos, con los que viven solos, con los que sufren, con todos los que son rechazados por la sociedad. Jesús dijo que de ellos era de una manera especial el reino de Dios. ¿Y cómo compartimos y cómo vivimos con los demás ese reino? Cada vez que somos buenos, cada vez que obedecemos, cada vez que no decimos mentiras, cuando compartimos con nuestros amigos del colegio o del vecindario, allí estamos viviendo el reino de Dios. Cuando somos buenos amigos, cuando somos buenos hijos, cuando somos buenos estudiantes, cuando somos buenos compañeros, allí está naciendo y creciendo el reino de Dios. Cuando Jesús sanaba a un enfermo y aquel enfermo se ponía muy contento, cuando Jesús hacía oír a un sordo o hablar a un mudo, allí esa alegría que experimentaban por ese gran milagro, allí Jesús decía que estaba el reino de Dios. Cuando había una cantidad de gente que tenía hambre y Jesús con 5 panes le dio de comer a más de 5,000 personas y experimentaron la alegría de la comida, allí está el reino de Dios. Cuando hizo el gran milagro de resucitar a su amigo que estaba muerto, allí también mostró el reino de Dios. En la alegría, en la saciedad, en la paz, en la felicidad, allí Jesús mostraba con hechos cómo es el reino de Dios. A ver, ¿y qué es un milagro? ¿Saben ustedes lo que es un milagro? Un milagro es algo que para nosotros es imposible que pase, pero para Dios todo es posible. Para Dios no hay imposibles. Un milagro tiene 2 finalidades. La primera es ayudar a la persona a la cual recibe el milagro, pero también es para anunciar y predicar a los que están viendo el milagro que Dios existe, que Dios es el Rey y que todos nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y a veces leyendo la Biblia podemos decir: ¿dónde están hoy esos milagros? Pues te digo que hoy esos milagros todavía existen y todavía Dios los sigue haciendo. Y si no, conversa con tu mamá sobre los 9 meses que estuviste dentro en la barriguita de tu mami formándote de una célula muy pequeñita que se tiene que ver con el microscopio hasta que tú fueras formándote, fueras desarrollándote y a los 9 meses saliste de la barriguita de tu mamá. Allí ocurrió un gran milagro. Tú eres prueba de los milagros. Tú eres un milagro de Dios. Somos todos milagros de Dios. Por lo tanto, cuando ves a tu mami, a tu papi, cuando ves a tus hermanos, cuando ves a tus mejores amigos, allí estás viendo los milagros de Dios. ¿Dónde podemos ver también los milagros? Cada vez que vienes a misa, ocurre un grandísimo milagro que a veces no nos damos cuenta, y es que un pedacito de pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y un poquito de vino se convierte en la sangre de Cristo. Allí, en el pan y en el vino, Dios se hace presente. Dios viene a vivir con nosotros y dentro de nosotros. Allí está el gran milagro de la Eucaristía. Pues bien, espero que ahora sepamos lo que es el reino de Dios y cómo se manifiesta, no solamente en las enseñanzas y en las parábolas de Jesús, sino también en los milagros que nos acercan a Dios. Que nuestro buen Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
unidos en la oración y en la misión, queda en paz.